mis amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video, el primer video del año 2023. Estaré compartiendo con ustedes una serie de recetas que nos ayudarán a bajar esas libritas de más que tomamos en diciembre, aprovechando lo que es la temporada de Navidad y comiendo bastante. Te traigo 5 deliciosos jugos que te ayudarán a bajar de peso de forma natural, que además contienen frutas y vegetales que te van a ayudar a quemar grasa y trabajar lo que es la digestión. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestros deliciosos jugos. Para preparar nuestro delicioso jugo o zumo para bajar de peso, vamos a estar utilizando una piña, un pepino, 2 tallos de apio y una cucharadita de miel. La cucharadita de miel es opcional. Lo primero que vamos a hacer es pelar la piña. Una forma fácil para usted pelar la piña es que usted acueste la piña con todo y la moña, le quita la parte de adelante primero. No me salte los anuncios. Déjame decirte, por cada anuncio que tú ves, YouTube me da una recompensa. Colabora con la causa, no me salte los anuncios. Luego de que quite esta parte, entonces va a ir hacia atrás con el cuchillo y va a ir girando la piña, y así va a ser mucho más fácil pelarla. Va a quitar toda la cáscara necesaria. Observen qué fácil es, siempre teniendo precaución, ya que nuestro cuchillo va hacia atrás y si hacemos presión de más, pues podemos lastimarnos. Así es que tienen que tener cuidado en este punto, hacerlo con presión pero con mucho cuidado. Luego de que hayamos quitado toda la cáscara de la piña, entonces vamos a cortar la parte de atrás, que es la moña, y así de sencillo hemos pelado nuestra piña. De la piña vamos a utilizar solamente la mitad. Vamos a picarla en cubos, no muy grande. Es importante destacar que este jugo de piña con pepino y apio es muy efectivo para bajar de peso, pero también es importante complementarlo con otros alimentos que sean para bajar de peso. Es importante que este jugo lo consumamos preferiblemente en ayuno. Vamos a colocar a un lado la piña. Por aquí tenemos el pepino. Vamos a tomar igualmente la mitad del pepino. Si usted quiere, puede pelar el pepino. En este caso solamente voy a quitarle la partecita de aquí adelante y la voy a cortar en rodajas. A este jugo no necesitamos agregarle agua, a menos que sea un poco difícil para la licuadora procesarlo, ya que la piña y el pepino tiene abundante líquido y va a licuar con facilidad. Luego de que hayamos cortado el pepino, igualmente vamos a tomar el apio y vamos a cortarlo. Esto es para facilitar que nuestra licuadora funcione mucho más rápido y se triture mucho más fácil lo que son los alimentos. En total vamos a estar consumiendo o utilizando una taza de piña, una taza de pepino y media taza de apio. También aquí tenemos la cucharadita de miel de abeja. Vamos ahora a la licuadora. Para más facilidad al momento de licuar, vamos a estar añadiendo el pepino. Luego estaremos agregando la piña. ¿Por qué lo hacemos en este orden? Ya que estos son los dos alimentos que tienen mayor cantidad de agua. Si agregamos el apio primero, puede dar un poco de dificultad al momento de triturar los alimentos. Ahora vamos a licuar hasta que se integren bien todos estos alimentos que tenemos aquí en la licuadora. Vamos también a agregar, cuando empiece a licuar, la miel de abeja. Justo cuando se haya triturado todo muy bien, vamos a estar agregando la miel. ¿Por qué agregar la miel al final? Porque así usted va a saber qué tanta cantidad de miel usted va a agregarle a la mezcla. De una cucharadita agregué aproximadamente la mitad. Voy a tapar y a licuar de nuevo y luego voy a servir nuestro jugo. Ahora vamos a servir nuestro delicioso jugo. Observen qué espeso está. Le agregué aproximadamente una cucharadita de agua extra porque me estaba dando un poco de brega para licuar. Aquí está nuestro jugo listo. Es importante que cuando vayamos a consumirlo sea justo después de licuarlo. También debemos de consumirlo en la mañana, ya que va a ser mucho más provechoso
para lo que es el metabolismo de nuestro organismo. Para preparar nuestro delicioso jugo que ayudará a limpiar el hígado y bajar de peso, vamos a estar utilizando una manzana roja, vamos a necesitar una manzana verde, lechuga repollada, el agrio de un limón, medio pepino, 2 rodajas de piña y una rodaja pequeña de jengibre. Lo primero que vamos a hacer es cortar la mitad de nuestro pepino. Vamos a quitar esta parte de aquí atrás. Vamos a cortar el pepino en rodajas. Este pepino es lavado previamente, así es que es muy importante que lavemos las frutas y los vegetales antes de utilizarlo, ya que ustedes saben que estos vegetales están expuestos a ciertos químicos y también le ponen la mano a diferentes personas, y para más higiene y salud para nosotros es importante que lo lavemos bien. Voy a cortar el pepino en 4 pedazos. Esto es para facilitar al momento de licuar, no se vaya a quedar atorado lo que es el pepino y se licue todo mucho más fácil. Este jugo es súper delicioso porque aparte de regular o limpiar lo que es el hígado, es rico en fibras. Luego de que hayamos picado ya nuestro pepino, vamos a cortar estos 2 que me faltan. Vamos a continuar. Este es el tamaño que le vamos a dar a nuestro jengibre. Ya lo hemos cortado previamente, también lo lavamos. Este es el jengibre, por si alguno no lo conoce. Vamos a colocarlo aquí también. Por aquí tenemos la manzana. La manzana vamos a cortar a la mitad porque solo vamos a estar utilizando la mitad de la manzana. Vamos a colocar esta aquí. Vamos a cortar esta a la mitad para entonces retirar lo que es la semilla. Luego de que hayamos retirado, entonces vamos a cortar la manzana en lonjas. Vamos a cortarla en 2 y vamos a colocarla en el recipiente o bandeja que tenemos a un lado. Por aquí tenemos la manzana roja. Igualmente vamos a cortarla a la mitad porque de esta manzana también vamos a utilizar la mitad. Para cortar es recomendable que tengan un cuchillo un poco más grande para que sea mucho más fácil trabajar y cortar las frutas y no se le complique mucho. A mí me encanta realmente utilizar este cuchillito, pienso que es más fácil para mí, pero ustedes también lo van a hacer de acuerdo a la comodidad que ustedes tengan. De la lechuga repollada que tenemos aquí, vamos a utilizar solamente 3 hojas. Luego de haber seleccionado las hojas que voy a utilizar, son estas 3, vamos a proceder a lavarla bien. Ahora vamos a estar cortando el limón por la mitad y vamos a utilizar el exprimidor. Aquí tenemos el vasito donde vamos a estar agregando el agrio del limón. Por eso es necesario solamente utilizar la mitad del limón, ya que este limón tiene bastante agrio. Y la piña vamos a rebanarla un poquito más pequeña para que así sea mucho más fácil triturarla. Vamos a partirla en 4 y así va a ser mucho más fácil el proceso de licuar nuestro jugo. Ahora sí, vamos a la licuadora para procesar nuestro batido. Agregaremos al vaso de la licuadora nuestras frutas y verduras. Vamos a agregar todo muy bien. Este jugo de verdad que es súper delicioso. Además, como le dije anteriormente, es rico en fibra. Ayuda bastante a lo que es quemar calorías. Ayuda para la digestión. Voy a agregarle un vaso de agua para que así sea mucho más fácil el proceso de licuar todo muy bien. Vamos a iniciar a licuar. Es importante que las frutas que sean mucho más suaves la pongan debajo, ya que así va a facilitar lo que es el proceso de licuado. Vamos a batir. Si en algún momento le da un poco de brega licuar o triturar el jugo, usted lo que va a hacer es que con una cuchara va a apagar la licuadora y va a mover bien, porque no queremos agregarle exceso de jugo o de líquido a nuestro batido.
Hemos batido por aproximadamente 1 minuto todos nuestros ingredientes para así garantizar que se triture bien. Ahora vamos a servir para que ustedes puedan apreciar la textura de nuestro jugo. Vamos a servir. Este batido es importante tomarlo en las primeras horas de la mañana, siempre en ayuna. Esto va a garantizar a tener un mejor resultado. Ya está listo nuestro delicioso batido. Miren qué hermoso y qué delicioso se ve. Como les dije, este es un jugo que es rico en fibra y en vitaminas. Para preparar nuestro delicioso jugo para bajar de peso y también para manejar o controlar lo que es el colesterol, vamos a necesitar una rodaja de piña, 2 hojas de lechuga repollada. Si usted no tiene lechuga repollada, puede utilizar aproximadamente un puñado de espinacas. También vamos a necesitar una naranja, la mitad de una manzana roja, el agrio de un limón. Lo primero que vamos a hacer es cortar la naranja a la mitad, porque vamos a estar utilizando la parte de adentro. Luego vamos a cortar esta parte, cortamos la siguiente y vamos a virarla hacia adentro, y así vamos a estar extrayendo esta parte de adentro, que es lo que vamos a estar utilizando. Es importante que utilicemos las naranjas que no tengan semilla, porque si utilizamos la naranja que tenga semilla, nuestro jugo va a quedar amargo. Vamos a quitar toda esta parte de aquí. En dado caso, si la naranja que ustedes están utilizando contiene semilla, simplemente lo que tienen que hacer es extraer la semilla para así evitar que el jugo quede amargo. Vamos a ver, ya terminamos con esta. Yo lo hago así porque para mí es mucho más fácil que tener que estar pelando la naranja con el cuchillo. Voy a retirar esta parte de aquí también. Vamos a colocarla a un lado y vamos a tomar la manzana. La manzana la vamos a partir a la mitad para entonces extraer la parte del medio que no vamos a estar utilizando. Con cuidado vamos a ir quitando esta parte. Colocamos el desperdicio a un lado. Vamos con la otra manzana o el otro pedazo y luego vamos a cortarla. Vamos a cortar la manzana en pedazos que no sean muy grandes para facilitar el proceso de licuado o de triturar nuestras frutas. Seguimos con esta. La piña también la vamos a cortar en unos trozos más pequeños. Esta piña la corté en 4 pedazos. Como tengo 2 rodajas, las rodajas son pequeñas, entonces la voy a cortar. La lechuga repollada no es necesario cortarla, pero vamos a partirla en 2 para más facilidad. La lavaste también. La lechuga está previamente lavada, los vegetales, las frutas lo hemos lavado todo para así garantizar una mejor higiene en nuestros alimentos. Ahora vamos a la licuadora. Vamos a agregar nuestras frutas y verduras al vaso de la licuadora, teniendo en cuenta agregar primero los ingredientes que sean más fáciles, que sean más sencillos, más suaves de licuar. Agregamos de último lo que es la lechuga. Añadiremos también el agrio o el jugo de limón. Y para ayudar con el proceso agregaremos medio vaso de agua. Agregamos medio vaso de agua. Ahora vamos a empezar a licuar. Vamos a licuar por aproximadamente 1 minuto para lograr que todos nuestros ingredientes estén bien triturados. Ya nuestras frutas y verduras se han triturado o licuado bastante bien. Aquí tenemos ya elaborado nuestro delicioso jugo. Un dato muy importante y es que esta cantidad que hemos preparado da para aproximadamente 2 vasos o 1,5 vasos.
Si ustedes quieren preparar menos o mayor cantidad, ya ustedes saben que tienen que tener en cuenta las cantidades que les he dado. Es importante que también este jugo se lo tomen en ayuna. Para preparar nuestro delicioso jugo para bajar de peso, estaremos utilizando ingredientes que tenemos disponible en casa. Vamos a estar utilizando un kiwi maduro, la rodaja de un melón y el agrio de un limón. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro melón. Voy a cortarlo a la mitad y voy a ir quitándole la cáscara. Para más facilidad lo voy a hacer así. Voy a pasar el cuchillo por la orilla del melón y luego voy a proceder a retirar la cáscara. Vamos a colocar esta aquí, la cáscara la dejamos a un lado. Vamos con el otro pedazo de melón, siempre teniendo en cuenta y teniendo mucho cuidado con el cuchillo que van a utilizar para que no se vayan a cortar. Aquí tenemos los melones. Ahora vamos a proceder a pelar el kiwi. El kiwi también lo lavamos. Vamos a pelarlo. Es bien fácil y sencillo pelar el kiwi. Es importante destacar que este jugo es uno de los jugos más efectivos que se recomienda para bajar de peso, pero también es importante acompañarlo con una serie tanto de ejercicio como de una alimentación que les ayude a bajar de peso. Este jugo ustedes lo pueden tomar en ayuna, también lo pueden utilizar o lo pueden tomar entre comidas, ya que tiene esa facilidad de saciar muy fácilmente. También es uno de los jugos más recomendados porque tiene esa facilidad de laxante que es mucho más efectiva y mucho más rápido. Aquí estamos cortando el kiwi en algunos pedazos, vamos a colocarlo a un lado y vamos a proceder a picar nuestro melón. Ponemos a un lado. Esta receta la verdad que a mí me encanta porque es muy sencilla, es fácil de preparar y ustedes pueden guardar en la nevera. Si usted quiere siempre mantener su jugo fresco o quiere tomárselo fresco, usted lo que va a hacer es que puede entrar las frutas en el congelador, la divide por porciones y va a ser mucho más fácil. Luego de picar las frutas, ahora vamos a la licuadora. Agregaremos al vaso de la licuadora nuestras frutas. Agregamos el kiwi y el melón. También estaremos agregando el agrio de limón o el jugo de limón y medio vaso de agua. Vamos a agregarlo y lo llevaremos a licuar por aproximadamente 1 minuto. Ya nuestro jugo está listo, se han triturado muy bien las frutas. Si ustedes gustan, pueden endulzarlo con una cucharadita de miel. En mi caso, lo voy a dejar así tal cual. Ahora vamos a proceder a servir nuestro delicioso jugo. Vamos a verificar qué cantidad aproximadamente nos da esta cantidad. Me ha alcanzado para 1,5 vasos. Así es como ha quedado nuestro delicioso jugo. Y espero que ustedes lo preparen. Déjenme en los comentarios si ustedes lo han preparado, cómo le han funcionado y si quieren otras recetas. Para preparar este delicioso jugo, que es ideal para bajar de peso, vamos a necesitar la rodaja de una lechosa o papaya. Esto es equivalente a aproximadamente 1 taza. También vamos a necesitar un guineo o banana que esté bien maduro y el agrio de un limón. En muchos países, cuando el guineo o la banana tiene esa pintica marrón, no lo comen, pero en mi país preferimos consumirlo cuando tiene estas pinticas marrón, ya que el guineo está mucho más dulce y no está manchoso. Lo primero que vamos a hacer es pelar la lechosa. Vamos a quitar o a retirar la cáscara de la lechosa con un cuchillo. Vamos a ir colocando la cáscara a un lado y vamos por la parte del centro. Luego de que hayamos pelado la lechosa, la vamos a cortar en trocitos. Vamos a ir cortando la lechosa. Mi asistente Nehemías me va a pasar la banana o guineo que la está pelando.
Lo siguiente que vamos a hacer es proceder a picarla en rodajas, no muy grande, para entonces proceder a licuarlo. Agregaremos las frutas al vaso de la licuadora. También agregaremos el agrio o el jugo de limón. También agregaremos medio vaso de agua. Si ustedes gustan, pueden sustituir el agua por media taza de leche. Esto lo vamos a llevar a licuar por aproximadamente 1 minuto y luego vamos a servirlo. Ya nuestro jugo está listo. Ahora vamos a buscar el vaso para servirlo. Vamos a servir. Como les dije, este jugo ustedes pueden sustituirlo por el desayuno. Pueden tomar las primeras horas de la mañana, pueden agregarle leche, también pueden agregarle hielo y un poquito de avena. En este caso yo no voy a endulzar el jugo porque tanto el guineo como la lechosa están bastante dulces. Usted, si gusta, puede agregarle media cucharadita de miel de abeja. Y así es como ha quedado nuestro delicioso jugo, ideal para bajar de peso. Así es que se los recomiendo. Hola, soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar nuestras recetas. Te dejaré vinculado 2 videos para que puedas ir y ver otras recetas que tenemos en nuestro canal.